Hola, hoy vamos a hacer este ejercicio de la tutoría 9 de CC, ¿verdad? Tutorías de CC estamos. Primero vamos a hacer un breve repaso en lo que son capacitores e inductores. Aquí como podemos ver, eh, tenemos aquí un capacitor, ¿verdad? Dicho capacitor tiene una fórmula que no sé si recuerdan, pero es la siguiente, donde la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, de aquí también podemos despejar el voltaje del capacitor y obtenemos que el voltaje del capacitor es igual 1 entre la capacitancia por la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final de la corriente, ¿verdad? En términos de tau, más un valor inicial del voltaje. O sea, el valor inicial del voltaje para un intervalo. Voy a coger esto un poquito aquí. Evaluado en T0. ¿Ok? Entonces, una vez sabiendo esto, podemos empezar con el ejercicio. ¿Qué dice? Determine VT para el circuito que se muestra en la figura cuando IST es como se muestra en la figura 1B. O sea, así este es el comportamiento de la corriente IS. Y lo que queremos saber es el voltaje en todo este intervalo de tiempo. Bueno, entonces vemos, primero asegurémonos de saber bien cuáles son los intervalos de tiempo. El primero empieza aquí en 0 y termina en 2. Luego el segundo intervalo empieza en 2, termina aquí en 3 nanosegundos. Luego el otro va de 3 a 5. Y finalmente, el último es para todo el tiempo mayor a 6. O sea, sigue para allá, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos. Para cuando tengo un tiempo entre 0 y 2 nanosegundos, muy importante las unidades, 2 nanosegundos, vemos que la corriente IS es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esta fórmula? Bueno, la corriente va a ser 0 y 0, por lo que sea, me va a dar 0. Entonces, solo nos queda el valor inicial. ¿Y cuál es ese valor inicial? Aquí ya aquí nos lo están diciendo. El valor inicial en V0 es igual a menos 1 milivoltio. Entonces, para este intervalo, tenemos que el voltaje va a ser igual a menos 1 milivoltio. ¿Ok? Ahora seguimos con el intervalo de 2 nanosegundos a 3 nanosegundos. De 2 nanosegundos a 3 nanosegundos, ¿verdad? Como se observa aquí en la imagen, la amplitud o el pico, por así decirlo, de la corriente, el valor de la corriente en ese tiempo va a ser de 4 microamperios. Entonces, básicamente, aplicando esta fórmula, tenemos que el voltaje del capacitor, que es el único voltaje que hay en el circuito, además, esto también es US, el voltaje del capacitor es igual a 1 entre la capacitancia, que recordemos que la capacitancia son 2 picofaradios, y 2 picofaradios es por 10 a la menos 12. ¿Ok? Eso lo multiplicamos por la integral. ¿De dónde a dónde? Bueno, aquí está el rango del tiempo, ¿verdad? Estos son los rangos de la integral.
sería 2 por 10 a la menos 9 a 3 por 10 a la menos 9. El valor va a ser 4 por 10 a la menos 6, que son los 4 microamperios de los que estábamos hablando. Muy importante, el valor inicial de este intervalo no es el valor inicial de que nos dan aquí. El valor inicial de este intervalo es igual al valor final del intervalo anterior. Vemos que en este caso sí es igual a este valor, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser igual al valor inicial. Es igual al valor final. Lo que quiero decir con esto es que el valor final de un intervalo es el valor inicial del siguiente intervalo. Entonces aquí le agregamos ese menos 1 milivoltio. Y esto nos da un resultado de 1 milivoltio positivo. ¿Ok? Ahora seguimos con el intervalo que va de 3 a 5, que como vamos a observar, el valor de la corriente es de menos 2 microamperios. Entonces, hagámoslo por acá. De 3 nanosegundos a 5 nanosegundos. ¿Ok? Volvemos a aplicar la misma fórmula. VDC. Esta parte siempre se mantiene igual porque la capacitancia nunca cambia, al menos que sea un capacitor variable, pero esto no es un tema de este curso. Entonces tenemos 1 entre 2 por 10 a la menos 12 por la integral evaluado en estos límites, ¿verdad? Muy importante, les recomiendo poner tal cual el número en términos de segundos. Eso quiere decir que sería 3 por 10 a la menos 9 y 5 por 10 a la menos 9. Para así evitar conflictos, porque a veces si uno se le va a poner el por 10 a la menos 9, el resultado cambia completamente. En este caso, como les dije anteriormente, es menos 2 por 10 a la menos 6, porque son ¿verdad? Microamperios, más el valor inicial. Recordemos que el valor inicial es igual al valor final del intervalo anterior, o sea, más 1 milivoltio positivo, que es este valor de acá, ¿verdad? Eso nos da un valor de menos 1 milivoltios. ¿Ok? Y ya finalmente eh, falta el último intervalo, pero nuevamente, como podemos observar acá, para el intervalo de 5 mayor a, o sea, de 5 para el resto del tiempo, la corriente vuelve a ser 0. Entonces, básicamente, para 5, entre 5 nanosegundos y el resto del tiempo, ¿sí, verdad? El resto del tiempo, sí, para 5 nanosegundos y infinito, por así decirlo. El resultado de la integral siempre nos va a dar 0 porque la corriente es 0. Entonces, básicamente va a ser igual a nuestra condición inicial. VC sería igual a el resultado anterior, menos 1 milivoltios. Entonces, finalmente tenemos que V de t en total, ¿verdad? Para todos los tiempos. Es igual a menos 1 milivoltio de 0t 2 nanosegundos. Ese fue el primer resultado que obtuvimos. Luego obtuvimos que era 1 milivoltio entre 2t y bueno, 2 nanosegundos, ¿verdad? Y 3
nanosegundos. Y tenemos que es menos 1 voltio, menos 1 milivoltio, entre 3 nanosegundos y 5 nanosegundos. Y volvemos a obtener menos 1 milivoltio para t mayor a 5 nanosegundos. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? De esta parte. Ahora, siguiendo con el ejercicio 5, que era el otro de la tarea, encuentre la corriente I de t para el circuito de la figura 5. Ok, muy importante. Una regla súper básica que les va a servir demasiado es que los capacitores son contrarios a la corriente, a la resistencia. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hay dos capacitores en paralelo, se suman. Y recordemos que las resistencias en paralelo se hacía con esta fórmula, ¿verdad? Que era 1 entre R1 más 1 entre R2 y así sucesivamente. Bueno, esta misma fórmula aplica para los capacitores, pero cuando están en serie, ¿verdad? Serie. Entonces, en serie lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener la misma fórmula, 1 entre C1 más 1 entre C2 y así sucesivamente con la cantidad de capacitores que tengamos. Entonces, leamos el problema de nuevo. Encuentre la corriente I de t para el circuito de la figura 5. Para encontrar eso, lo que les recomiendo es simplificar el circuito al máximo y aplicar después esta fórmula que les había enseñado anteriormente para ver qué es lo que sucede. Ok, entonces simplifiquemos primero. Voy a hacerlo con colores diferentes. Simplifiquemos primero estos dos. Lo voy a agregar por acá. Para esos dos tenemos lo siguiente. 1 entre 1 entre 4 microfaradios por 10 a la menos 6 más 1 entre 4 por 10 microfaradios. Si lo saben, bueno, ya me imagino que lo han trabajado con resistencias. Al tener dos resistencias del mismo valor en paralelo, el resultado es la mitad del valor de esa resistencia. En los capacitores sucede lo mismo, pero para los capacitores que están en serie, porque la fórmula aquí es cuando están en serie. Entonces, esto básicamente nos da 2 microfaradios, ¿verdad? Y ahora tenemos 2 microfaradios. Estos 2 microfaradios están en paralelo con estos 2 microfaradios. Entonces simplemente le sumamos 2 microfaradios y eso nos da 4 microfaradios. Ahora, vemos que estos 4 microfaradios van a estar nuevamente en serie con estos otros 4 microfaradios. Entonces, básicamente, vuelve a suceder el proceso que hicimos anteriormente, en donde tenemos 1 entre 1 entre 4 microfaradios más 1 entre 4 microfaradios y eso nos da 2 microfaradios. Por ende, el circuito equivalente nos va a quedar algo así. Tenemos la fuente de tensión, ¿verdad? Que la fuente de tensión era de 5 más 3 Euler a la menos 250 T. Los capacitores, importante la tierra.
y estos son 2 microfaradios. Aquí va la corriente IS. Perdón, no es IS, es IDT. IDT. Entonces, lo que queremos saber, o lo que nos piden, ¿verdad? Es el valor de esa corriente. Aplicando esta fórmula, obtenemos lo siguiente. Tenemos que I es igual a C por la derivada del voltaje. Recordando que la capacitancia son 2 por 10 a la menos 6 faradios por la derivada del voltaje, que sería la derivada de 5 más 3 Euler a la menos 250 T entre dt. ¿Ok? Entonces, recordar que esa derivada, ¿verdad? La derivada de 5 es 0. Entonces aquí tenemos 0. Más la derivada de una exponencial con algo que multiplica la t. Es este menos 250. Lo bajamos y lo multiplicamos a este 3. Entonces tenemos 0 más menos 750 Euler a la menos 250 T. Este valor no cambia, ¿verdad? Por 2 microfaradios. Y finalmente, eso nos da menos 1.5 Euler a la menos 250 T miliamperios. ¿Ok? Esos serían los ejercicios para esta tutoría. Aquí nada más aclarar que para el caso de tener una bobina, inductor, como le digan ustedes, tenemos que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Esto quiere decir que la corriente del inductor es igual a 1 entre la inductancia por la integral de un tiempo inicial a un tiempo final de el voltaje más el estado inicial de la corriente, ¿verdad? Y las bobinas o los inductores sí se tratan igual que una resistencia, en el sentido de que si están en serie, se suman y este procedimiento se hace si están en paralelo. Bueno, eso sería la tutoría de esta semana. Recordarles que tienen tiempo de enviar los ejercicios hasta medianoche del viernes, del jueves. Y eso sería todo. Muchas gracias.